3 de noviembre de 1995, 8:55 de la mañana. El cielo de Río Tercero se partió en dos. Una serie de explosiones ensordecedoras sacudió la tierra, desatando una lluvia de miles de proyectiles sobre las casas y las calles. 7 muertos, más de 300 heridos. La ciudad ardía en un infierno de humo y metralla. Pero esto no era un campo de batalla en el extranjero. Era Río Tercero, el corazón de la industria militar y uno de los mayores orgullos industriales de la Argentina. Durante 6 décadas, la fábrica militar había sido el motor de la región, dándole vida, trabajo y prosperidad a decenas de miles de familias. Era el coloso que construyó la ciudad. Sin embargo, en cuestión de minutos, el mismísimo lugar que le dio de comer a toda una comunidad se convirtió en la máquina que la destruyó por completo. Todo lo construido quedó reducido a escombros y terror. ¿Cómo es que un emblema nacional, diseñado para proteger al país, termina bombardeando a su propia gente? ¿Y por qué las explosiones de aquel día no fueron, como juró el gobierno, un trágico accidente, sino un crimen perfecto orquestado desde las sombras del poder? Esta no es solo la historia de una fábrica que voló por los aires. Es la radiografía de la traición más grande y dolorosa en la historia industrial argentina. Bienvenidos a la caída de la fábrica militar de Río Tercero. Corría la década de 1930. El mundo observaba con recelo cómo las tensiones en Europa comenzaban a escalar, anticipando lo que pronto se convertiría en el segundo gran conflicto global del siglo. En el extremo sur de América, Argentina era un país próspero, una potencia agroexportadora conocida popularmente como el granero del mundo. Sus inmensos campos rebosaban de trigo y ganado, y los barcos zarpaban sin cesar del puerto de Buenos Aires cargados de riquezas naturales. Sin embargo, bajo esa superficie de abundancia y sofisticación, existía una vulnerabilidad silenciosa y profunda. La nación dependía casi en su totalidad de las potencias extranjeras para obtener productos manufacturados, maquinaria pesada y, lo más crítico de todo, armamento para su propia defensa. Fue en este contexto de incertidumbre global que emergió una figura clave, un hombre cuya visión cambiaría para siempre la geografía y la economía del interior del país. El entonces mayor y futuro general, Manuel Nicolás Savio. Savio no era solo un militar de carrera, era un estratega visionario y el gran pionero de la industrialización. Entendía con una claridad implacable una verdad fundamental. Un país que no forja su propio acero y no fabrica su propia defensa es un país condenado a la sumisión. Para él, la independencia económica y la soberanía nacional eran exactamente la misma cosa. No bastaba con cultivar la tierra. Argentina necesitaba encender de urgencia los hornos de la industria pesada. Bajo esta premisa inquebrantable, en 1936, el gobierno nacional tomó una decisión que alteraría el curso de la historia argentina. Se aprobó la creación de un ambicioso polo industrial militar. Pero la pregunta inmediata era dónde establecerlo. No podía ser en la vulnerable costa atlántica, ni en las densamente pobladas periferias de la capital federal, lugares demasiado expuestos a cualquier hipotético ataque naval o aéreo. Se necesitaba una ubicación estratégica, oculta, central, protegida por la inmensidad del territorio interior y con acceso directo a recursos hídricos, energía y vías ferroviarias. Los mapas se desplegaron sobre las pesadas mesas de roble del Ministerio de Guerra, y los dedos de los estrategas se detuvieron en el corazón geográfico del país, en la provincia de Córdoba, específicamente en un pequeño y polvoriento asentamiento a orillas del río Ctala-Mochita. Su nombre, Río Tercero. Hasta ese momento, Río Tercero apenas era un punto insignificante en los mapas oficiales. Un caserío de llanura rodeado de espinillos y tierra seca, donde el viento soplaba sin encontrar resistencia y el tiempo parecía transcurrir a un ritmo aletargado, casi olvidado. Sus escasos habitantes vivían principalmente de la agricultura de subsistencia y del comercio incipiente que generaba el esporádico paso del ferrocarril. Nadie en aquel tranquilo rincón cordobés podía imaginar, ni en sus sueños más salvajes, que estaban a punto de convertirse en el epicentro del mayor experimento industrial que la República Argentina hubiera concebido jamás. La llegada de la fábrica militar de Río Tercero, FMRT,
No fue simplemente la construcción de un edificio, fue el desembarco abrupto de una nueva era. Cuando los primeros ingenieros, militares y topógrafos pisaron el terreno irregular, trajeron consigo el ruido ensordecedor del progreso. Empezaron a llegar cuadrillas de obreros de todas partes de la provincia y poco a poco de los países vecinos. La llanura árida comenzó a ser desgarrada por palas, picos, explosivos y maquinaria pesada. Durante meses se levantaron gigantescas nubes de polvo que oscurecían el sol del mediodía mientras se cavaban los cimientos profundos de lo que sería un coloso de hormigón y acero. Mes a mes, la estructura comenzó a erigirse como un enorme monumento a la ambición nacional. Se instalaron tornos inmensos traídos de Europa, grúas colosales, calderas gigantescas y sistemas eléctricos que requerían una infraestructura nunca antes vista en la región. El desafío logístico era sencillamente monumental. Transportar toneladas de materiales de construcción a través de caminos de tierra y vías férreas rudimentarias exigió un esfuerzo humano titánico. Los obreros trabajaban de sol a sol, soportando los tórridos veranos cordobeses y los vientos helados del invierno, impulsados por la promesa de un empleo seguro para toda la vida y por el orgullo tácito de estar fundando los pilares de una nueva Argentina. Y mientras los enormes muros de la fábrica se elevaban imponentes hacia el cielo, algo extraordinario y definitivo comenzó a suceder a su alrededor. La fábrica actuó como un agujero negro gravitacional, absorbiendo todo a su paso. Aquel caserío polvoriento empezó a expandirse a un ritmo vertiginoso. Donde antes había pastizales y abandono, brotaron manzanas enteras trazadas a cordel. Donde antes reinaba el silencio de las sierras, se levantaron miles de casas de ladrillo para albergar a las familias enteras que llegaban buscando la promesa de un futuro mejor. Pequeños comercios, fondas, cines y talleres satélites florecieron de la noche a la mañana para abastecer las crecientes necesidades de esta nueva y vigorosa masa laboral. El diseño mismo de la ciudad empezó a moldearse en función, pura y exclusivamente, de las necesidades del gigante industrial. La vida urbana comenzó a latir al ritmo implacable de la sirena de cambio de turno. Río Tercero ya no era un pueblo que albergaba una fábrica en sus afueras. Se había convertido en un organismo vivo cuya columna vertebral, cuyo único corazón palpitante era el acero, la química y el concreto de la FMRT. Esta simbiosis absoluta cimentó un orgullo local inquebrantable, una identidad inquebrantable. Para los pobladores, ver encenderse las luces de la planta por la noche era presenciar el milagro argentino. Estaban domesticando la llanura. Sin embargo, en esta fusión total entre ciudad e industria, se escondía una vulnerabilidad invisible y aterradora. Las calles, las escuelas, el agua que bebían y el pan que ponían en sus mesas quedaban, desde ese mismo instante fundacional, atados irremediablemente al destino de las máquinas. Si la fábrica prosperaba, ellos también lo harían. Pero nadie, en aquellos años de cimientos de gloria y esperanza, se atrevió a preguntar qué pasaría con la ciudad si algún día, por alguna razón, aquel corazón de acero se volvía en su contra. Con la llegada de la década de 1950, la fábrica militar de Río Tercero ya no era una promesa en construcción. Se había transformado en un verdadero leviatán de la industria argentina. El mundo de la posguerra demandaba insumos y el país transitaba una era de fuerte proteccionismo e impulso al desarrollo interno. Bajo este clima de época, la fábrica experimentó una expansión monumental que definió lo que hoy se recuerda con nostalgia como la Edad de Oro. Durante las 3 décadas siguientes, hasta bien entrados los años 80, el complejo industrial alcanzó su esplendor absoluto, funcionando a una capacidad operativa que hoy resulta casi mítica. Es fundamental comprender que la FMRT no era simplemente un arsenal dedicado a forjar cañones y ensamblar municiones para el ejército argentino. Su ambición era muchísimo mayor y más compleja. La planta se estructuró en dos polos titánicos, el mecánico y el químico. En sus inmensas naves industriales, que abarcaban cientos de hectáreas celosamente custodiadas, el fragor de la maquinaria pesada no se detenía jamás. Desde la división mecánica no solo salía armamento pesado para la defensa nacional, salían también vagones ferroviarios, estructuras metálicas colosales,
torres de extracción para la industria petrolera, arados, herramientas agrícolas y repuestos críticos para la naciente industria automotriz y de tractores del país. Por su parte, el polo químico era un verdadero motor para la economía nacional. Allí se destilaban ríos de ácido nítrico, ácido sulfúrico, amoníaco y éter, insumos vitales que alimentaban a centenares de industrias civiles en toda la República Argentina. Durante este pico histórico, los números de la fábrica rozaban lo inverosímil para una ciudad del interior. En su momento de máxima expansión, el complejo llegó a albergar en sus nóminas a más de 4.500 trabajadores directos. Si sumamos a los contratistas, proveedores y a las familias de los empleados, más de 20.000 almas dependían económicamente, de forma directa o indirecta, de lo que se producía detrás de aquellos muros alambrados. Para Río Tercero, la fábrica era mucho más que la principal fuente de empleo. Era el reloj biológico y social que dictaba el ritmo de la existencia cotidiana. La vida entera de la ciudad estaba sincronizada milimétricamente con un sonido inconfundible que cortaba el aire limpio de la llanura: la sirena de la fábrica. A las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, el aullido metálico marcaba los cambios de turno. En esos instantes precisos, las calles de tierra y más tarde las de asfalto se inundaban con un verdadero ejército de hombres en bicicletas y motocicletas. Vestían el característico mameluco azul de trabajo, pedaleando al unísono en una coreografía obrera que representaba el mayor símbolo de orgullo local. El impacto de este gigante no se detuvo en los portones de acceso. La fábrica militar moldeó el paisaje urbano a su imagen y semejanza, construyendo infraestructura civil a una escala sin precedentes. Así nació el icónico Barrio Fábrica, un sector residencial cuidadosamente planificado, con chalés de tejas rojas, jardines prolijos y calles arboladas, destinados al personal jerárquico y a los obreros de mayor antigüedad. La empresa del Estado financiaba clubes sociales, recintos deportivos, centros de esparcimiento y hasta proveía servicios de salud, tejiendo una red de contención que envolvía al trabajador desde la cuna hasta la tumba. Quizás el mayor triunfo de esta era dorada fue la promesa intergeneracional que la fábrica le hizo a la ciudad. El ecosistema educativo local se adaptó por completo para alimentar a la bestia de acero. Las escuelas técnicas de Río Tercero funcionaban como un semillero directo y exclusivo de mano de obra calificada. Un adolescente ingresaba a la escuela industrial aprendiendo los secretos de la tornería, la soldadura o la química básica, con la certeza absoluta de que, al graduarse, tendría un puesto asegurado junto al torno que antes había operado su padre y quizás su abuelo. Era la cristalización perfecta del sueño argentino, de la movilidad social ascendente. Trabajo honesto, salario digno y la seguridad de un empleo estatal para toda la vida. La sensación imperante en aquellos años era de una invulnerabilidad total. Río Tercero se sentía intocable, protegida por los gruesos muros de su fábrica y por el manto todopoderoso del Estado. El orgullo de sus habitantes se renovaba cada vez que veían una pieza de artillería desfilando en las fechas patrias en Buenos Aires, o cada vez que un tren de carga atravesaba el país llevando los químicos producidos en su propio suelo. Sin embargo, detrás de esta monumental obra de ingeniería social y productiva, existía una grieta invisible, un defecto estructural profundo que permanecía oculto bajo el brillo del éxito. La FMRT, a pesar de su tamaño y diversificación, no operaba bajo las reglas de la eficiencia del libre mercado. Era un gigante alimentado de manera exclusiva y continua por los presupuestos del Estado Nacional. No importaba si la producción era rentable, ni si los costos operativos superaban con creces a las ganancias. El único objetivo político era sostener la soberanía productiva y garantizar el pleno empleo local. Mientras las arcas públicas del gobierno central estuvieran llenas, la quimera industrial estaba a salvo. Pero el tiempo no perdona, y el mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. A medida que la década de 1980 llegaba a su fin, arrastrando consigo crisis hiperinflacionarias, deudas externas aplastantes y déficits fiscales insostenibles, la economía argentina comenzó a resquebrajarse. Aquel cordón umbilical financiero que unía a la ciudad de Río Tercero con las bóvedas de Buenos Aires estaba a punto de ser cortado de tajo.
Y cuando el flujo de dinero estatal finalmente se secara, aquel coloso de acero no tendría los anticuerpos necesarios para sobrevivir, preparando el terreno para una etapa oscura donde la desesperación administrativa abriría la puerta a la traición más terrible. La caída del muro de Berlín no solo reconfiguró el mapa político mundial, envió ondas de choque económicas que alteraron para siempre el destino de los países en vías de desarrollo. En Argentina, la transición hacia la última década del siglo XX fue brutal. Tras soportar una hiperinflación devastadora a fines de los años 80, que pulverizó el poder adquisitivo y dejó cicatrices imborrables en el tejido social, el país clamaba por un cambio de rumbo drástico. Ese cambio llegó en 1989 con la asunción del presidente Carlos Saúl Menem. Con su llegada al poder, se instauró un nuevo paradigma económico y filosófico que cambiaría las reglas del juego de manera irreversible: el neoliberalismo a ultranza. El Estado protector, aquel que el general Sabio había concebido como el motor indispensable del desarrollo nacional, pasó a ser considerado repentinamente como el enemigo público número uno del progreso. Bajo el lema no oficial de que nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado, se promulgó la Ley de Reforma del Estado. Fue el inicio de una de las olas privatizadoras más masivas y aceleradas de América Latina. Todo estaba a la venta o sujeto a concesión: las aerolíneas, los trenes, los teléfonos, el gas, la electricidad y, por supuesto, el gigantesco entramado de fabricaciones militares no iba a ser la excepción. Para los tecnócratas que ahora ocupaban los despachos del Ministerio de Economía en Buenos Aires, la fábrica militar de Río Tercero ya no era un bastión de la soberanía nacional. Era simplemente un dinosaurio ineficiente, un agujero negro fiscal que devoraba recursos en una época donde el déficit cero era el nuevo dogma religioso. La lógica de los mercados no entendía de estrategias de defensa ni del rol social que estas gigantescas plantas cumplían en el interior del país. Solo veían números rojos en planillas de cálculo. El golpe de gracia para la operatividad de la FMRT llegó en 1991 con la Ley de Convertibilidad, que ató el valor del peso argentino al dólar estadounidense en una paridad de 1 a 1. Esta ficción monetaria encareció brutalmente la producción nacional y abrió de par en par las aduanas a una avalancha de productos importados. La división mecánica de Río Tercero, que otrora fabricaba desde arados hasta vagones de tren, quedó fuera de competencia de la noche a la mañana. Era infinitamente más barato importar maquinaria agrícola desde Asia o Europa que encender los hornos en Córdoba. La división química sufrió un destino similar. Los mercados cautivos desaparecieron, devorados por multinacionales que introducían sus químicos a precios de remate. El impacto dentro de los muros de la fábrica fue inmediato y desolador. El presupuesto fue recortado con una tijera implacable. El gobierno central dejó de hacer pedidos y canceló contratos vigentes. Por primera vez en medio siglo, la imponente sinfonía metálica de la planta comenzó a silenciarse. Las naves industriales, diseñadas para operar 24 horas al día, empezaron a quedar a oscuras, acumulando polvo sobre tornos y fresadoras gigantescas que de repente se habían vuelto inútiles. Con la parálisis operativa llegó la tragedia humana, el temido achique. El Estado implementó un perverso sistema de retiros voluntarios, un eufemismo burocrático para encubrir despidos masivos y forzados. Se presionó a miles de obreros para que aceptaran una indemnización y abandonaran sus puestos. El pánico se apoderó de Río Tercero. El mameluco azul, que durante décadas había sido un símbolo de estatus, estabilidad y orgullo, se convirtió de pronto en una prenda de incertidumbre. Hombres de 40 y 50 años, cuya única habilidad en la vida era forjar acero o manejar sustancias químicas peligrosas, se vieron súbitamente arrojados a la calle. La ciudad entera sintió el impacto del desguace. Aquel reloj biológico que marcaba el ritmo del pueblo se rompió. Sin la inyección mensual de miles de salarios estatales, los comercios locales empezaron a bajar sus persianas. Muchos de los obreros despedidos intentaron invertir sus indemnizaciones en pequeños emprendimientos, abriendo kioscos, despensas o comprando un auto para trabajar como remiseros. Sin embargo, en una ciudad donde el principal motor económico se estaba apagando, no había clientes para tantos negocios nuevos.
Las indemnizaciones se evaporaron en pocos años, dejando tras de sí un tendal de frustración, familias desmembradas y una profunda depresión colectiva. La promesa intergeneracional de progreso se había roto para siempre. Los hijos de los obreros ya no soñaban con entrar a la fábrica, sino con comprar un pasaje de ida para emigrar a Europa o a Buenos Aires. Pero mientras los trabajadores de Río Tercero sufrían en carne propia el desmantelamiento de sus vidas, en las altas esferas de la conducción militar y gubernamental, la asfixia financiera de fabricaciones militares estaba engendrando un monstruo completamente distinto. La cúpula directiva se encontraba acorralada. El Estado exigía que la empresa se autofinanciara o pereciera, pero las vías legales y comerciales estaban cerradas por la propia política económica del gobierno. Fue en ese clima de desesperación administrativa y falta absoluta de controles donde la moralidad se quebró. Si el mercado interno estaba muerto y el presupuesto estatal era inexistente, algunos altos mandos giraron su mirada hacia el exterior, pero no hacia el mercado transparente. Observaron las sombras del mercado negro internacional. El mundo de principios de los 90 era un polvorín. Había guerras estallando en los Balcanes y conflictos latentes en Sudamérica, zonas sometidas a estrictos embargos internacionales de armas por parte de las Naciones Unidas. Para los traficantes internacionales, esas zonas de exclusión representaban negocios multimillonarios, siempre y cuando pudieran encontrar un proveedor dispuesto a ensuciarse las manos y falsificar los documentos de destino. Y Argentina, con sus arsenales repletos de municiones de artillería y fusiles fabricados durante la Guerra Fría, que ahora juntaban polvo bajo la excusa del déficit fiscal, era el candidato perfecto. La fábrica militar de Río Tercero estaba a punto de ser arrastrada a una conspiración criminal de proporciones internacionales. El capital, en su forma más oscura y corrupta, había llamado a la puerta, y las autoridades desde Buenos Aires le habían entregado la llave de los polvorines. A principios de la década de 1990, mientras los trabajadores de la fábrica militar de Río Tercero sufrían el desmantelamiento de sus vidas, y el complejo industrial languidecía bajo el peso de los recortes presupuestarios. A miles de kilómetros de distancia, estallaban conflictos armados que requerían desesperadamente lo que en Córdoba sobraba: armas y municiones. La guerra de los Balcanes desangraba a la antigua Yugoslavia, y poco después, a principios de 1995, la guerra del CENEPA enfrentaría militarmente a Ecuador y Perú. En ambos escenarios, las Naciones Unidas y la comunidad internacional habían impuesto embargos estrictos, prohibiendo terminantemente la venta de material bélico a las naciones beligerantes. Sin embargo, en los despachos más oscuros del poder político y militar en Buenos Aires, estos embargos internacionales no fueron vistos como un límite moral o legal, sino como una oportunidad de negocios extraordinariamente lucrativa. Mediante una serie de decretos presidenciales secretos, firmados bajo la falsa premisa de exportar material de defensa a países pacíficos como Panamá o Venezuela, naciones que, irónicamente, ni siquiera utilizaban el tipo de armamento despachado, se orquestó una red de contrabando a escala estatal. Y el corazón logístico y material de esta operación ilícita no fue otro que los gigantescos polvorines de la FMRT. Río Tercero era el candidato ideal para el saqueo. Sus inmensos depósitos, semiocultos en la llanura cordobesa, albergaban un arsenal colosal acumulado durante décadas de máxima producción estatal. Había miles de toneladas de proyectiles de artillería, cañones pesados, morteros, fusiles FAL y explosivos. Además, su ubicación estratégica en el interior del país y el clima de desolación e incertidumbre que reinaba entre los empleados, aterrorizados ante la posibilidad de perder los pocos puestos de trabajo que el Estado no había eliminado, garantizaban un manto de silencio, miedo y sumisión. De pronto, la rutina de la fábrica, que había estado prácticamente paralizada y silenciosa, comenzó a alterarse de una forma siniestra. Las operaciones legítimas a plena luz del día fueron reemplazadas por una actividad frenética y clandestina que se desarrollaba exclusivamente de noche. Bajo la más estricta confidencialidad y con órdenes directas, amenazantes y verticales emanadas de la cúpula militar,
Grupos reducidos y celosamente seleccionados de operarios fueron asignados a tareas que rompían con todos los protocolos de seguridad imaginables. Cientos de camiones sin identificación oficial comenzaron a ingresar al complejo industrial amparados por la oscuridad. La orden era clara y aberrante: debían vaciar los polvorines. Pero no se trataba simplemente de cargar cajones de armamento. Para que el contrabando internacional funcionara sin dejar rastros evidentes que incriminaran directamente al Estado argentino ante los tribunales internacionales, era estrictamente necesario borrar el origen del material. En los inmensos galpones de la planta mecánica, apenas iluminados por luces de tungsteno, los trabajadores fueron obligados a convertirse en cómplices silenciosos de un delito federal. Sus manos, que durante años habían forjado con orgullo el progreso de la nación, ahora empuñaban amoladoras y pesadas herramientas de desgaste para limar los escudos nacionales y adulterar de forma grosera los números de serie de cada cañón y cada fusil. Trabajaban a destajo raspando el metal, borrando la identidad soberana de las armas. Los proyectiles de artillería pesada, muchos de ellos fabricados décadas atrás y que llevaban años almacenados, eran sometidos a un proceso de reacondicionamiento puramente cosmético. Se los limpiaba, se les aplicaba una nueva capa de barniz y pintura fresca, y se los embalaba en cajones de madera recién clavados para que parecieran material recién salido de la línea de producción o de origen irreconocible. El olor penetrante de la pintura fresca y el sonido agudo de las amoladoras contra el acero se convirtieron en la nueva y macabra banda sonora nocturna de Río Tercero. Nadie se atrevía a hacer preguntas en voz alta. El pánico a las represalias, a engrosar la lista de los desocupados en medio de la peor crisis económica de la región, selló los labios de los operarios. Sabían perfectamente que estaban participando en una maniobra turbia de proporciones inimaginables, pero las órdenes bajaban directamente de los generales. Noche tras noche, toneladas de armamento salieron de la provincia de Córdoba, rumbo al puerto de Buenos Aires y a aeropuertos militares, desde donde partirían en buques cargueros y aviones de transporte. Durante casi 4 años, el saqueo fue sistemático, brutal e incesante. Se extrajeron de las entrañas de Río Tercero más de 6.000 toneladas de armas y municiones. Pero este vaciamiento monumental dejó una herida profunda y peligrosa en el inventario del Estado. Los polvorines de la fábrica, que en los registros oficiales y en los libros de auditoría seguían figurando repletos de material estratégico, en la cruda realidad se habían convertido en cavernas vacías. Y en el estricto mundo de la burocracia militar, un faltante de miles de toneladas de artillería es un cadáver estadístico imposible de esconder para siempre. A medida que avanzaba el año 1995, el cerco en torno a la operación clandestina comenzó a estrecharse de manera inexorable. Las noticias internacionales empezaron a filtrar imágenes perturbadoras: fusiles FAL y pesados cañones Sighter de 155 milímetros. Armamento inconfundiblemente argentino, a pesar de los burdos intentos por borrar sus números de serie y limar el escudo nacional, estaban apareciendo en las trincheras de los Balcanes y en la espesa selva del Cóndor durante el encarnizado conflicto entre Ecuador y Perú. La inteligencia militar extranjera encendió las alarmas y la presión diplomática sobre el gobierno de Carlos Menem se volvió repentinamente asfixiante. El secreto a voces ya no podía contenerse dentro de las fronteras nacionales. Informes periodísticos incipientes amenazaban con destapar la olla del contrabando de armas, y dentro del propio organigrama de control del Estado, la situación burocrática se volvió insostenible. Se programó una auditoría oficial e integral, una inspección ocular inminente que recaería, inevitablemente, sobre los polvorines de la fábrica militar de Río Tercero, el epicentro indiscutido del saqueo logístico. Aquí radicaba el problema matemático, logístico y penal que le quitaba el sueño a los altos mandos involucrados. ¿Cómo se oculta la ausencia física de miles de toneladas de acero bélico? No se trataba de un puñado de municiones extraviadas que pudieran justificarse con un error de tipeo en los libros contables. Faltaban obuses gigantescos, cientos de miles de proyectiles de grueso calibre y toneladas de explosivos de alto poder.
Los inmensos galpones y los depósitos subterráneos de la planta cordobesa, que en los papeles oficiales figuraban abarrotados de reservas estratégicas de la nación, estaban dramáticamente vacíos. Caminar por ellos era escuchar el eco resonante del vaciamiento y la corrupción. Cualquier auditor con un mínimo de experiencia militar que pisara el complejo industrial notaría el fraude a simple vista. La disparidad entre los inventarios oficiales en Buenos Aires y la cruda realidad física en Córdoba era un cadáver colosal, imposible de esconder en un armario. Acorralados por la inminencia de la inspección, con el pánico apoderándose de los despachos ministeriales y ante la certeza absoluta de que el escándalo internacional terminaría con generales de alto rango y figuras del poder político directamente tras las rejas, los arquitectos de esta red criminal tomaron una decisión escalofriante, una solución final, drástica y despiadada. Si era logísticamente imposible devolver las armas faltantes a sus estantes antes de la auditoría, debían eliminar de raíz la evidencia del faltante mismo. Y en la fría, calculadora y retorcida lógica del encubrimiento institucional, solo existía una manera de justificar ante el mundo y ante los implacables libros de contabilidad la desaparición repentina de arsenales enteros sin dejar rastro de su paradero real. Un incendio seguido de una explosión en cadena. Si el polvorín volaba por los aires, el fuego devoraría los registros. La destrucción justificaría la falta de material y los escombros calcinados sepultarían las preguntas para siempre. El plan macabro se puso en marcha en el más absoluto y siniestro de los silencios. Ya no se trataba simplemente de forzar a operarios asustados a limar números de serie en la oscuridad de la noche. Se trataba de preparar meticulosamente el escenario para un sacrificio a escala masiva. La ciudad de Río Tercero, con sus trabajadores que habían guardado silencio por el terror a perder su único sustento, con sus familias que dormían ajenas a la conspiración y con sus miles de niños que asistían a clases a escasas cuadras de los alambrados de la planta, estaba a punto de convertirse en un daño colateral fríamente calculado y aceptable. Todo para proteger el estatus, la impunidad y la libertad de quienes habían lucrado con la muerte en el extranjero. El mecanismo de relojería de la peor tragedia industrial de la Argentina se había activado. El destino de una ciudad entera, nacida y criada al amparo del Estado, quedó sellado en una oscura mesa de reuniones. El infierno ya tenía fecha, lugar y hora programada. La mañana del viernes 3 de noviembre de 1995 amaneció despejada sobre la llanura cordobesa. Era un típico día de primavera en Río Tercero. A las 6 de la mañana, la inconfundible sirena de la fábrica militar había sonado como de costumbre, marcando el inicio del primer turno. Los obreros ingresaron por los pesados portones de hierro, ficharon sus tarjetas y se dirigieron a sus respectivos puestos en los enormes galpones. Afuera, la ciudad también despertaba al mismo ritmo. Los comercios levantaban sus persianas y miles de niños caminaban con sus guardapolvos blancos hacia las escuelas, muchas de ellas ubicadas a escasas cuadras del alambrado perimetral de la planta. Nada en el aire limpio de esa mañana presagiaba que el mecanismo de destrucción, diseñado en el más absoluto de los secretos, ya había iniciado su cuenta regresiva fatal. A las 8:55 de la mañana, la aparente normalidad se fracturó. En el sector conocido como la planta de carga, el corazón neurálgico, donde se manipulaban los explosivos de mayor sensibilidad y se ensamblaban los proyectiles de artillería, algo se encendió. No fue un cortocircuito fortuito, ni una chispa accidental producto de la fricción, como intentarían instalar las primeras versiones oficiales horas más tarde. El fuego se originó de manera repentina, focalizada y letal, exactamente en el lugar donde mayor daño en cadena podía provocar, muy cerca de los tambores que contenían trotil y otros componentes químicos altamente inflamables. En cuestión de segundos, las llamas cobraron una altura aterradora, devorando oxígeno y emitiendo un calor asfixiante. El personal operario de la planta, entrenado durante años para manejar situaciones de extremo riesgo en un entorno rodeado de material bélico, reaccionó de inmediato. Corrieron a buscar los extintores y desplegaron apresuradamente las mangueras contra incendios.
Pero el fuego parecía tener una naturaleza artificial, alimentado por una fuerza y una temperatura que desafiaban cualquier protocolo de emergencia estándar. Las lenguas de fuego comenzaron a lamer con voracidad los cajones de madera apilados que contenían proyectiles listos para ser empacados. El pánico primitivo, el instinto de supervivencia más básico, se apoderó de los trabajadores. El ulular ensordecedor de la sirena de emergencia interna cortó el aire, ya no para anunciar un cambio de turno, sino para dar la orden de evacuación inmediata y absoluta. ¡Fuego en la planta de carga! ¡Corran! Se escuchaba gritar entre la confusión y el denso humo negro que empezaba a inundar los pasillos de cemento. Hombres curtidos que llevaban 30 años de sus vidas caminando por esos galpones, abandonaron sus herramientas y corrieron desesperados hacia los portones de salida, sabiendo con terrorífica certeza que estaban parados sobre un barril de pólvora gigante. Y entonces el reloj marcó las 9:05 de la mañana. La primera gran explosión desgarró el aire. No fue un estruendo sordo, sino un impacto brutal y seco, una onda expansiva supersónica que sacudió la tierra con la violencia de un terremoto y reventó los tímpanos de quienes corrían, dándole la espalda al fuego. El techo del galpón de carga saltó por los aires en 1000 pedazos, convertido instantáneamente en una lluvia letal de chapas retorcidas, concreto y vigas de acero candente. Un hongo de humo negro y espeso, surcado por destellos anaranjados en su núcleo, se elevó majestuoso y terrorífico sobre el predio industrial, oscureciendo el sol y haciéndose visible a decenas de kilómetros de distancia. Dentro de la fábrica, el infierno se había desatado. Las líneas telefónicas se cortaron al instante, dejando a la planta incomunicada. El sistema eléctrico colapsó en medio de una lluvia de chispas. Entre el polvo denso en suspensión, el humo tóxico y el ruido enloquecedor de las municiones menores estallando como ráfagas mortales, los operarios intentaban encontrar la salida arrastrándose por el suelo, desorientados, sangrando, buscando a tientas la luz del día a través de los escombros. Pero esa primera detonación, por devastadora y traumática que pareciera para quienes lograban escapar, era apenas el macabro acto de apertura. El fuego, descontrolado e impulsado por las ráfagas de las deflagraciones previas, ahora avanzaba como un depredador implacable por las trincheras y los conductos de la planta. Su objetivo directo e inevitable eran los depósitos principales. Allí, en oscuros polvorines semisubterráneos, descansaban miles de toneladas de trotil, exógeno y cientos de miles de proyectiles de grueso calibre. Mientras los primeros heridos lograban cruzar la guardia principal, buscando desesperadamente refugio en las calles de la ciudad, ignoraban que el verdadero apocalipsis, el golpe maestro del encubrimiento, estaba a escasos minutos de alcanzarlos. Mientras los operarios más afortunados lograban arrastrarse hacia la calle, sangrando y desorientados, adentro de la planta el tiempo parecía haberse detenido en una cámara lenta de horror. Las cuadrillas internas de bomberos, equipadas apenas con mangueras de presión estándar y trajes de amianto gastados por los años, comprendieron en una fracción de segundo su absoluta y trágica impotencia. El fuego no se comportaba como un incendio industrial típico. Avanzaba con una ferocidad química incontrolable, saltando de galpón en galpón, impulsado por los vientos huracanados que generaban las propias deflagraciones menores. Las lenguas de fuego rojo y anaranjado lamían ahora los gruesos muros de hormigón de los polvorines principales, estructuras semisubterráneas diseñadas para resistir bombardeos. Allí, en la oscuridad hermética de esas bóvedas frías, descansaba el verdadero poder destructivo de la planta. Toneladas de exógeno, trotil puro y una reserva gigantesca de munición pesada de artillería. Eran las 9:15 de la mañana. Si la primera explosión había reventado los tímpanos y volado los techos del sector de carga, la segunda simplemente borró el mundo conocido de la faz de la tierra. No hubo sonido humano capaz de describirla. No fue un estruendo, sino un bramido sísmico, un desgarro físico en la tela misma de la realidad. El suelo se levantó abruptamente como si un volcán dormido hubiera despertado de súbito bajo los cimientos mismos de la ciudad. La onda expansiva, viajando a velocidades supersónicas, barrió con todo a su paso. Las sólidas naves industriales de acero y mampostería,
construidas medio siglo atrás para durar eternamente, se desintegraron en el aire como si estuvieran hechas de papel de calcar. En el lugar exacto donde un segundo antes se erguía el depósito principal, ahora solo bostezaba un cráter humeante, gigantesco y negro, devorando las entrañas de la tierra. Un segundo hongo, infinitamente más colosal, oscuro y denso que el primero, trepó violentamente hacia la estratosfera, ocultando el sol de la mañana. Y con esa nube tóxica ascendieron también miles de toneladas de metal retorcido, escombros ardientes, polvo de ladrillo y, lo más aterrador de todo, miles de proyectiles de artillería de 105 y 155 milímetros enteros. Impulsados por la brutal fuerza motriz de la explosión central, estos pesados obuses se convirtieron en misiles ciegos y descontrolados, disparados hacia el cenit. La gravedad hizo su trabajo instantes después, desatando sobre el predio y sus alrededores una lluvia bíblica de fuego y metralla. Enormes bloques de cemento del tamaño de automóviles caían del cielo aplastando lo poco que aún quedaba en pie. Los proyectiles impactaban contra el suelo estallando en ráfagas secundarias, sembrando el caos total. El orgullo industrial del general Sabio, la maquinaria perfecta que había alimentado, educado y dado identidad a toda la región durante 60 años ininterrumpidos, yacía pulverizado. En el interior del cerco perimetral de la fábrica militar, el paisaje era el de un apocalipsis lunar. Todo era ceniza, humo acre que quemaba las vías respiratorias y un silencio sobrenatural, roto únicamente por el crepitar de los focos de incendio aislados, las alarmas de los vehículos destruidos y los quejidos ahogados de quienes habían quedado atrapados bajo las pesadas vigas de acero. Pero la pesadilla apenas comenzaba a desplegar su verdadero alcance. La bestia de acero había muerto. Sí, pero en su agonía ardiente y conspirativa, había desatado su furia mucho más allá de sus propios muros. La mortífera lluvia de proyectiles que había salido eyectada desde el inmenso cráter central ya no caía sobre galpones vacíos o playones de maniobras de la planta. Su trayectoria balística, ciega e implacable, describía ahora un arco mortal que apuntaba directamente hacia los techos de tejas rojas de los barrios, las calles asfaltadas atestadas de gente y las escuelas repletas de niños de la ciudad de Río Tercero. El infierno acababa de cruzar la frontera y ahora iba por sus propios hijos. El cielo sobre Río Tercero ya no era un cielo, se había transformado en una bóveda de metralla, humo tóxico y acero incandescente. La segunda explosión, aquella que pulverizó el corazón de la fábrica militar, desató un bombardeo balístico que no discriminó entre galpones industriales y zonas residenciales. Miles de proyectiles de artillería pesada, diseñados para aniquilar fortificaciones militares en tiempos de guerra, comenzaron a llover sobre una ciudad civil y desarmada, en plena mañana de un viernes hábil. Los barrios más cercanos al perímetro perimetral de la planta, como Barrio Escuela, Las Violetas y Serino, fueron los primeros en recibir el impacto directo de esta tormenta de fuego. El sonido era ensordecedor, un silbido agudo y aterrador que cortaba el aire, seguido por el estruendo seco de la mampostería reventando. Los pesados obuses, algunos eyectados por la mera fuerza cinética y otros activos y cebados por el calor extremo de los polvorines, caían como meteoritos. Atravesaban los techos de tejas de los clásicos chalets, perforaban los techos de chapa de los comercios y detonaban en el interior de los comedores familiares, en los dormitorios infantiles y en los patios traseros. En las calles, la confusión inicial mutó rápidamente hacia un pánico primitivo y absoluto. La violenta onda expansiva de la segunda detonación había destrozado la inmensa mayoría de los ventanales de la ciudad, alfombrando las veredas con una gruesa capa de cristales rotos que crujían bajo los pies de quienes intentaban huir a la carrera. Los automóviles que circulaban por las avenidas principales frenaban de golpe, chocando entre sí en medio de la ceguera provocada por la densa nube de polvo, tierra y ceniza que el viento empujaba sin piedad desde el predio militar hacia el casco urbano. Pero quizás las escenas de mayor terror y angustia se vivieron dentro de las instituciones educativas. A escasas cuadras del epicentro del desastre,
Miles de niños y adolescentes se encontraban en plena jornada escolar. Al escuchar el rugido monumental de la explosión y sentir cómo los cimientos de las aulas se sacudían violentamente, los docentes tuvieron que tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. Sin protocolos previos para sobrevivir a un bombardeo de artillería en tiempos de paz, las maestras gritaron a sus alumnos que se arrojaran bajo los pupitres, cubriéndose las cabezas mientras las ventanas estallaban en mil pedazos sobre sus pequeños guardapolvos blancos. Cuando la lluvia de esquirlas amainó por un instante, comenzó una evacuación desesperada. Filas enteras de niños llorando aterrorizados, aferrados con fuerza a las manos de sus profesores, corrían por las veredas intentando alejarse del humo negro que amenazaba con devorar sus colegios. La paradoja era tan cruel como desgarradora. Durante más de medio siglo, Río Tercero había ofrendado su sudor, su educación técnica y sus generaciones enteras para alimentar a esa bestia de acero. Sus habitantes habían construido esos mismos muros, habían ensamblado esos mismos proyectiles con el más profundo orgullo patriótico, y habían atado su destino, su identidad y su mesa cotidiana al ritmo de los hornos de la planta. Y ahora, en una traición brutal, incomprensible y dantesca, esa misma maquinaria se había vuelto en su contra. La fábrica no solo estaba destruyendo la geografía física de la ciudad, estaba cazando a sus propios creadores. Ante la certeza absoluta de que el infierno no se detendría, y propulsado por el rumor aterrador de que los gigantescos tanques de amoníaco y químicos tóxicos también estaban a punto de volar por los aires y envenenar el aire, un éxodo masivo, caótico y espontáneo comenzó a gestarse. No había tiempo para empacar pertenencias, ni para rescatar objetos de valor, ni siquiera para buscar a los familiares que habían quedado atrapados en la otra punta del pueblo. La única consigna que dictaba el instinto humano era correr, alejarse lo más rápido posible de la zona cero. Las rutas provinciales que conectaban Río Tercero con las localidades vecinas, como Almafuerte, Tancacha o Corralito, se transformaron en arterias colapsadas por el terror más absoluto. Miles de vehículos avanzaban a paso de hombre, tocando bocina desesperadamente, mientras por las banquinas multitudes huían a pie, cargando niños en brazos y empujando bicicletas. El miedo a una nube tóxica de amoníaco, un gas letal utilizado habitualmente en el polo químico de la fábrica, aceleraba los latidos de una población que sentía que el aire mismo se había vuelto su enemigo. Las familias se separaron en medio del caos. Los padres buscaban a sus hijos en medio de la neblina de polvo y humo. En una época sin teléfonos celulares ni comunicaciones rápidas que permitieran coordinar un punto de encuentro. La desesperación se leía en cada rostro curtido por la llanura. Simultáneamente, el sistema sanitario de la ciudad colapsaba de manera estrepitosa. El hospital zonal y las pequeñas clínicas privadas, que en un día normal apenas atendían accidentes domésticos o de tránsito, se vieron súbitamente desbordados por una avalancha de víctimas con heridas dignas de una zona de guerra. Los pasillos se llenaron de hombres, mujeres y niños ensangrentados, presentando cortes profundos provocados por la lluvia incesante de vidrios estallados, quemaduras de diversos grados y heridas perforantes por esquirlas de metal caliente. Los médicos, enfermeras y voluntarios trabajaban a destajo, sin suministros suficientes, improvisando torniquetes y vendajes en el suelo, mientras el edificio mismo vibraba con cada nueva réplica explosiva que provenía de la planta en llamas. El saldo final de aquella mañana dantesca dejaría una cicatriz eterna, profunda e imborrable en el alma de Río Tercero. 7 personas perdieron la vida de la forma más trágica e injusta posible. Aldo Aguirre, Romina Torres, Laura Muñoz, Oder Dalmazo, Leonardo Solevel, José Varela y Elena Quiroga. 7 nombres. 7 vecinos comunes cuyas vidas fueron arrancadas de cuajo por un trozo de metralla ardiente, por el derrumbe repentino de una pared o por el impacto fulminante del pánico en sus corazones. A ellos se sumaron más de 300 heridos físicos, muchos de los cuales sufrirían amputaciones y mutilaciones permanentes, y decenas de miles de heridos invisibles, marcados para siempre por el trauma psicológico de haber sobrevivido al día en que el cielo se desplomó sobre sus hogares. Hacia el atardecer,
Cuando la furia de las explosiones comenzó a espaciarse y la densa columna de humo negro empezó a disiparse lentamente impulsada por los vientos del sur, el paisaje que quedó al descubierto era el de una desolación post-apocalíptica. Río Tercero se había convertido en una gigantesca ciudad fantasma. Barrios enteros estaban absolutamente desiertos. Las puertas de las casas habían quedado abiertas de par en par, con los platos de comida aún servidos sobre las mesas y los juguetes infantiles, abandonados en los patios cubiertos ahora por una gruesa alfombra de ceniza gris. Las calles que alguna vez fueron el escenario de la prosperidad obrera, ahora estaban sembradas de peligro inminente. Cientos de proyectiles pesados que no llegaron a detonar quedaron incrustados en el asfalto derretido, en los jardines delanteros de los chalets y en las plazas públicas, convirtiendo a la ciudad en un inmenso campo minado literal. Donde antes latía el corazón indiscutido de la soberanía industrial argentina, ahora solo quedaban ruinas humeantes y cráteres profundos que parecían portales al mismísimo infierno. La fábrica militar, aquella madre proveedora de hormigón y acero que había forjado el destino de la región, había devorado a sus propios hijos. Pero la verdadera tragedia, aquella que despertaría la furia indomable y el asco de los sobrevivientes, estaba a punto de revelarse. Porque a medida que caía la noche sobre la ciudad destrozada, los helicópteros oficiales del gobierno nacional comenzaron a aterrizar. Y con ellos no llegaba solo la promesa de ayuda, sino el inicio de la mentira institucional más grande, coordinada y despiadada que el país estuviera a punto de presenciar. Apenas unas horas después de que el segundo hongo de humo negro oscureciera el sol, y mientras los escombros de la fábrica militar aún humeaban, desprendiendo un olor tóxico e insoportable, el cielo de Río Tercero volvió a ser surcado, esta vez por el batir de las aspas. Una flota de helicópteros oficiales de la Presidencia de la Nación y del Ejército argentino descendió sobre la ciudad herida. De ellos bajaron las máximas autoridades del país, encabezadas por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, rodeado de un séquito de ministros, generales y guardaespaldas de trajes impecables, cuyas figuras contrastaban de manera grotesca con los rostros cubiertos de hollín, sangre y lágrimas de los vecinos que deambulaban sin rumbo. El presidente no se dirigió a los hospitales colapsados para consolar a los amputados, ni caminó por los barrios arrasados donde los pesados proyectiles aún yacían sin detonar en los patios de las escuelas. En su lugar, montó rápidamente una conferencia de prensa improvisada, un espectáculo mediático diseñado con un único y macabro propósito: blindar la versión oficial antes de que las cenizas terminaran de caer. Ante un enjambre de micrófonos y cámaras de televisión, con una frialdad que heló la sangre de los sobrevivientes, Menem pronunció las palabras que quedarían grabadas a fuego en la memoria de la infamia argentina. Se trata de un accidente, no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de decir la verdad. La orden presidencial fue clara, tajante y vertical. No había margen para la duda ni para la investigación independiente. El jefe de Estado, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, acababa de dictar la sentencia final antes de que un solo perito forense hubiera puesto un pie en el cráter de la zona cero. Para los habitantes de Río Tercero, escuchar esas declaraciones en las radios a pilas, mientras buscaban desesperadamente a sus familiares desaparecidos, fue un golpe psicológico tan devastador como la onda expansiva de la mañana. Ellos sabían perfectamente que no había sido un accidente. Los operarios que lograron escapar del infierno habían visto cómo el fuego se iniciaba de manera focalizada, brutal e incontrolable, desafiando toda lógica de seguridad industrial y propagándose con una velocidad antinatural. Conocían de primera mano los vaciamientos nocturnos, los galpones despoblados de armas que habían sido enviadas al extranjero, y el inminente control de auditoría que amenazaba con destapar el saqueo. Pero de repente, su verdad, la verdad de los trabajadores que habían puesto el cuerpo y perdido a sus compañeros, era aplastada por el peso monolítico y mediático del Estado Nacional. La maquinaria del encubrimiento se puso en marcha con una eficiencia militar que había brillado por su ausencia al momento de proteger a la población civil. Bajo la excusa oficial de asegurar el perímetro y evitar nuevas detonaciones, el ejército estableció un cerco hermético y fuertemente armado
alrededor de las ruinas de la fábrica militar. Se prohibió terminantemente el ingreso a la prensa, a los jueces civiles y a los investigadores independientes. Y entonces, amparados por la oscuridad de la primera noche post-tragedia, ocurrió el segundo gran atentado contra Río Tercero, la destrucción sistemática e intencional de las pruebas. Mientras la ciudad lloraba a sus 7 muertos en velorios improvisados y sumidos en el terror, dentro del predio militar comenzaron a rugir los motores de la maquinaria pesada. Topadoras, retroexcavadoras y camiones volquetes fueron enviados directamente al corazón del cráter central. Oficialmente, las Fuerzas Armadas estaban limpiando y removiendo escombros peligrosos. En la práctica, estaban alterando irreparablemente la escena del crimen más grande de la historia criminal argentina. Estaban mezclando la tierra, barriendo con los cráteres menores que indicaban patrones de deflagración direccional, y enterrando bajo toneladas de escombros las trazas químicas de los explosivos de uso estrictamente militar, como el C4 y el trotil puro, que habían sido meticulosamente colocados como iniciadores para garantizar la reacción en cadena. Cuando la justicia federal finalmente logró sortear los obstáculos burocráticos y acceder al predio varios días más tarde, el lugar había sido acondicionado con la fría precisión de un quirófano. La evidencia física del sabotaje había sido grotescamente sepultada bajo una alfombra de tierra removida. Pero la crueldad del poder no se detuvo en la manipulación de las pruebas materiales. Necesitaba conciencia, un chivo expiatorio para sostener la frágil narrativa del infortunio. A través de los medios de comunicación afines al gobierno, comenzó a filtrarse una teoría tan insultante como inverosímil. Se empezó a culpar a los propios trabajadores. Las fuentes oficiales filtraban a la prensa historias sobre un supuesto error humano, la negligencia de un operario que habría rozado un tambor de productos químicos con la uña metálica de un autoelevador, o peor aún, especulaban con una chispa fatal desprendida por un cigarrillo mal apagado en el área de carga. Para los obreros de la FMRT, hombres que llevaban décadas manipulando explosivos altamente sensibles bajo los más estrictos y paranoicos protocolos de seguridad técnica, esta acusación fue la humillación final. El Estado que los había dejado sin presupuesto, que los había forzado a limar números de serie en la madrugada para encubrir un contrabando internacional y que finalmente había detonado la fábrica bombardeando sus propios hogares para borrar las huellas. Ahora los señalaba con el dedo acusador. Intentaban manchar su honor profesional y culparlos de la muerte de sus propios vecinos. Todo con el único fin de salvar el pellejo de los altos mandos militares y los políticos de turno sentados en Buenos Aires. En los días, semanas y meses que siguieron a las explosiones, Río Tercero despertó no solo de un trauma físico irreparable, sino del fin de una ilusión histórica. La inocencia de aquella ciudad cordobesa, que durante 6 décadas se había sentido protegida por el manto maternal de la industria estatal, se había hecho añicos junto con los cristales de sus ventanas. La furia y el dolor comenzaron a cristalizarse en un sentimiento de profunda orfandad. Los sobrevivientes se dieron cuenta de que estaban completamente solos, librando una batalla asimétrica contra una maquinaria de impunidad gigantesca. Una hidra dispuesta a pisotear cadáveres y silenciar a toda una comunidad, con tal de mantener sus negocios ilícitos en las sombras. El luto colectivo se transformó lentamente en una rabia sorda y calculadora. El gobierno central, en su arrogancia, creyó que al limpiar los escombros y dictar la versión oficial en los micrófonos, el caso quedaría cerrado en los tribunales y el miedo impondría la amnesia en la llanura. Pero subestimaron profundamente el coraje nacido de la desesperación. No contaban con que, de entre las cenizas de la mentira institucional y el temor generalizado, se levantaría una voz solitaria, implacable y absolutamente valiente, dispuesta a enfrentar a todo el aparato del Estado para desenterrar la verdad. El fuego se había apagado, pero la verdadera batalla por la justicia apenas estaba por comenzar. Cuando el humo finalmente se disipó y los funerales de las 7 víctimas concluyeron en un silencio cargado de terror, la ciudad de Río Tercero parecía resignada a tragar el veneno de la historia oficial. El miedo es una herramienta de control social implacable,
y el Estado Nacional la había desplegado con una maestría siniestra. La inmensa mayoría de los vecinos, los trabajadores sobrevivientes y las autoridades locales bajaron la cabeza, intimidados por el enorme despliegue militar y por la certeza absoluta de que enfrentarse al poder político de turno era una batalla perdida de antemano. Aceptar las magras indemnizaciones y el relato del accidente fortuito parecía ser el único camino seguro para seguir viviendo. Pero en medio de esa amnesia forzada y ese pavor colectivo, emergió una figura que cambiaría para siempre el curso de la historia judicial argentina. Su nombre era Ana Gritti. Ana no era una activista política, ni una militante con experiencia en confrontar al sistema. Era una abogada local y, por sobre todas las cosas, era la viuda de Joder Dalmaso, un respetado profesor de la escuela técnica de la ciudad y una de las 7 víctimas fatales de aquella mañana. Joder no había muerto por el impacto directo de la metralla, sino que su corazón, abrumado por el estrés y el pánico extremo mientras intentaba evacuar a sus alumnas, había colapsado en medio del infierno desatado por la fábrica militar. Para el gobierno central, él era solo un número estadístico, un daño colateral lamentable. Para Ana, su muerte era el resultado directo de un asesinato en masa orquestado desde los más oscuros despachos de Buenos Aires. Impulsada por un dolor profundo que rápidamente se forjó en una voluntad de hierro, Ana Gritti tomó una decisión que la convertiría en el blanco de amenazas, presiones telefónicas y un cruel aislamiento social. Se presentó ante la justicia federal y se constituyó como la única querellante penal privada en la causa, mientras la ciudad entera guardaba un silencio sepulcral, aterrorizada por las represalias laborales y físicas. Esta mujer decidió enfrentarse, absolutamente sola, al presidente de la nación, a la cúpula del ejército argentino y a un sistema judicial que estaba visiblemente viciado y diseñado para garantizar la impunidad. La asimetría de aquella batalla era abismal, casi quijotesca. De un lado estaba todo el peso del aparato del Estado, con sus servicios de inteligencia, sus recursos financieros ilimitados, sus peritos oficiales dispuestos a firmar reportes falsos y los grandes medios de comunicación, repitiendo el mantra del error humano. Del otro lado estaba Ana, sentada en el escritorio de su modesto estudio jurídico en el interior de Córdoba, rodeada de expedientes, fotocopias y el eco persistente de una ciudad que en su gran mayoría le daba la espalda por puro instinto de supervivencia. El primer gran obstáculo de la viuda fue el propio magistrado federal a cargo del caso en los primeros años, quien parecía tener un único y urgente objetivo: archivar el expediente lo más rápido posible, ratificando la teoría del operario torpe y la chispa inoportuna. Las pruebas documentales que evidenciaban el escandaloso vaciamiento de los polvorines y los despachos nocturnos de armamento eran sistemáticamente desestimadas o separadas de la causa principal. A Ana le decían, tanto en los tribunales como en las calles de su propia ciudad, que estaba obsesionada, que su luto le nublaba el juicio y que estaba buscando conspiraciones de película donde solo había una negligencia industrial. Sin embargo, Ana Gritti sabía que la verdad física del predio, por más que hubiera sido burdamente manipulada por las topadoras militares en las primeras noches, aún guardaba secretos que la ciencia rigurosa podía revelar. Si los jueces no iban a investigar el sabotaje, ella tendría que armar su propio equipo para demostrarlo. Con sus propios recursos, comenzó a contactar a peritos independientes, ingenieros químicos y expertos en explosivos, dispuestos a arriesgar su prestigio para analizar las ruinas. Necesitaba demostrar lo que las matemáticas exigían, que un desastre de esa magnitud no ocurre por accidente. Necesitaba probar que el infierno había sido sembrado con una intención letal. La cruzada de Ana Gritti se convirtió en una verdadera autopsia de la corrupción estatal. Durante los años que siguieron a la masacre, su estudio jurídico se transformó en el centro de operaciones de una investigación paralela que la justicia federal se negaba a realizar. Con la ayuda de peritos independientes, ingenieros y expertos en explosivos que decidieron acompañarla desafiando las presiones oficiales, comenzaron a reconstruir el rompecabezas físico del desastre. El trabajo científico fue minucioso y revelador. Los expertos de la querella analizaron los cráteres que las topadoras del ejército no habían logrado borrar por completo
y estudiaron milimétricamente la dispersión de las esquirlas en los barrios afectados. La conclusión fue lapidaria. La secuencia de las detonaciones, la velocidad supersónica de propagación del fuego y, sobre todo, la dirección focalizada de la onda expansiva eran técnica y físicamente incompatibles con un accidente fortuito o una negligencia humana. Además, entre la tierra removida, los peritos encontraron la prueba irrefutable que el encubrimiento había intentado sepultar. Rastros químicos microscópicos, pero innegables, de explosivos de uso estrictamente militar, diseñados específicamente para iniciar detonaciones controladas a distancia. La tenacidad inquebrantable de esta mujer sola contra el aparato del Estado obligó a los tribunales a cambiar la carátula de la causa. Ya no se hablaba de estrago culposo, el eufemismo legal cobarde para describir un simple accidente. El expediente ahora apuntaba a un estrago doloso agravado, un atentado planificado y ejecutado con alevosía extrema. Durante más de una década, Ana soportó el desgaste psicológico, económico y físico de un sistema judicial que operaba con una lentitud exasperante, dilatando los procesos mediante chicanas legales y apelaciones interminables presentadas por las defensas de los militares. Las amenazas telefónicas anónimas en la madrugada se volvieron parte de su rutina habitual, y el inmenso peso del estrés prolongado comenzó a pasarle una factura letal a su salud. Pero ella siguió adelante, sosteniendo sobre sus hombros la dignidad de una ciudad entera que aún no lograba sacudirse el terror para acompañarla en las calles. Lamentablemente, el tiempo y la burocracia suelen ser los mejores aliados de la impunidad. En abril de 2011, tras luchar arduamente contra una larga enfermedad, Ana Gritti falleció. Se fue de este mundo sin poder ver con sus propios ojos el final del juicio, sin el consuelo de escuchar la lectura de la sentencia definitiva contra los verdugos de su esposo y de su pueblo. Sin embargo, la semilla de la verdad que ella había plantado y regado con su vida había germinado de una forma que el poder ya no podía detener. Sus hijas tomaron la posta de la querella, impulsadas por el ejemplo monumental y el expediente blindado que su madre había construido. Finalmente, en diciembre de 2014, casi 2 décadas después de que el cielo de Río Tercero cayera a pedazos, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba dictó una sentencia histórica. 4 altos mandos de la cúpula directiva de fabricaciones militares fueron condenados a penas de entre 10 y 13 años de prisión por haber provocado intencionalmente las explosiones, con el objetivo de encubrir el faltante de armas exportadas ilegalmente a Croacia y Ecuador. Fue un triunfo innegable de la verdad, sí, pero un triunfo con un sabor amargo. La justicia había llegado tarde y coja. Si bien los ejecutores materiales y logísticos terminaron tras las rejas, el máximo responsable político de la operación encubridora, el expresidente Carlos Saúl Menem, logró evadir la prisión efectiva. Escudado en sus fueros como senador nacional y beneficiado por las interminables prescripciones del sistema judicial argentino, Menem falleció años más tarde sin cumplir un solo día de condena por la voladura de Río Tercero. La impunidad biológica y los privilegios políticos lo salvaron de la cárcel, pero no pudieron salvarlo del veredicto implacable de la historia. Un veredicto definitivo que Ana Gritti escribió a pulso, desafiando a las sombras en la más absoluta de las soledades. Si uno camina hoy por los alrededores de la fábrica militar de Río Tercero, lo primero que golpea los sentidos no es el ruido metálico de la maquinaria pesada, sino la abrumadora y densa presencia del silencio. Aquellos inmensos portones de hierro que durante décadas vieron entrar y salir a legiones de obreros enfundados en sus impecables mamelucos azules al ritmo estridente de la sirena, hoy se abren esporádicamente para dar paso a un puñado reducido de empleados. Los pastizales han ido ganando terreno sobre los viejos playones de maniobras ferroviarias y las inmensas estructuras de hormigón que lograron sobrevivir al infierno de 1995 lucen las profundas cicatrices del tiempo, la desidia y el abandono. La FMRT de la actualidad es apenas un espectro, una cáscara vacía de aquel leviatán industrial que alguna vez fue el motor económico absoluto y el orgullo indiscutido de toda la provincia de Córdoba. Si bien la planta nunca cerró sus puertas de manera definitiva y mantiene operativas algunas líneas de producción en el polo químico,
a una escala infinitamente menor, su alma metalmecánica y su relevancia estratégica para la defensa nacional desaparecieron para siempre entre los escombros y la mentira oficial de aquella mañana de noviembre. Los enormes galpones donde alguna vez se forjaba el acero para el progreso del país, hoy son cementerios de maquinaria oxidada, mausoleos silenciosos de una época de oro que jamás volverá. Pero la verdadera ruina de Río Tercero no se mide en toneladas de escombros, ni en los inventarios faltantes del ejército, ni en las hectáreas de terreno industrial que hoy yacen abandonadas. La destrucción más profunda, aquella que ninguna topadora militar pudo ocultar bajo la tierra removida y que ninguna indemnización del Estado pudo jamás reparar, ocurrió de manera irreversible en el tejido social y psicológico de la ciudad. Río Tercero, con la resiliencia inquebrantable propia de los pueblos del interior, logró reconstruir su fisonomía. Los vecinos cambiaron las tejas rotas de los techos, barrieron las gruesas alfombras de cristales estallados de las veredas y volvieron a levantar con sus propias manos las paredes que la monstruosa onda expansiva había derribado. Las escuelas, alguna vez convertidas en trampas de vidrio y pánico, volvieron a llenarse de niños, y los comercios reabrieron sus puertas intentando recuperar el ritmo perdido. A simple vista, para el viajero casual que atraviesa la ruta provincial en la actualidad, el paisaje urbano sanó. Sin embargo, detrás de esa frágil fachada de normalidad recuperada, persiste una herida invisible que sigue sangrando en la memoria colectiva. Aún hoy, casi 3 décadas después de la masacre, el sonido imprevisto de un trueno fuerte durante una tormenta de verano, o el estallido repentino de un neumático de camión en la avenida principal, es suficiente para que el ritmo cardíaco de los sobrevivientes se acelere y el sudor frío del pánico ancestral vuelva a recorrer sus espaldas. El trauma no solo sobrevivió, se heredó a la siguiente generación. El pacto fundacional casi sagrado entre el Estado Nacional y la clase obrera se rompió de la manera más sádica y traumática imaginable. Durante 60 años, la ciudad entera había creído ciegamente en una promesa no escrita. Si le entregaban su sudor, su lealtad, su salud y a sus propios hijos a las entrañas de la fábrica, el Estado los protegería, los cuidaría y les garantizaría un futuro próspero. Esa fe inquebrantable, ese orgullo de pertenencia inmenso, fue apuñalado por la espalda en el momento exacto en que los altos mandos gubernamentales decidieron que la vida de 30.000 civiles era un precio logístico razonable a pagar para encubrir sus negocios multimillonarios y sucios con el contrabando internacional de armas. Las nuevas generaciones de río tercerenses crecieron inmersas bajo la sombra espesa de esta brutal traición. Para los jóvenes de hoy, la inmensa fábrica que domina el horizonte ya no es aquel faro de oportunidades, movilidad social y seguridad económica que deslumbraba a sus abuelos. Es, por el contrario, un recordatorio físico, gigante y constante de la impunidad institucional y la corrupción política. Es un vecino peligroso, oscuro y rencoroso que duerme al otro lado del alambrado. El orgullo inmenso de pertenecer a la familia metalúrgica fue reemplazado a la fuerza por una desconfianza crónica y amarga hacia cualquier forma de autoridad oficial. El fantasma de la fábrica militar de Río Tercero nos persigue hasta el día de hoy porque representa el colapso trágico de algo mucho más grande que una simple planta de ensamblaje bélico. Es el epitafio violento del sueño industrial argentino, concebido a mediados del siglo XX por el general Manuel Savio. Un anhelo de soberanía absoluta que fue sistemáticamente asfixiado por las políticas de desguace de los años 90, desangrado por la falta deliberada de inversión y finalmente dinamitado desde sus propios cimientos por la codicia implacable de los líderes que debían protegerlo. Hoy, cada 3 de noviembre, a las 8:55 de la mañana, la ciudad se detiene por completo. No suenan las sirenas llamando a un cambio de turno feliz. Se respira un acto de memoria rebelde, solemne y dolorosa. Los sobrevivientes, los hijos y nietos de las 7 víctimas fatales, y los viejos operarios de mamelucos gastados, se reúnen frente a los portones cerrados para recordar al país entero que la herida sigue abierta. Miran hacia los muros más manchados de hollín que ellos mismos levantaron
y ya no ven el progreso de una nación. Ven el monumento colosal de la traición más grande de la historia argentina. La historia de una ciudad que fue forjada con el fuego sagrado de la industria y que fue obligada a sangre, fuego y metralla a sobrevivir a sus propias cenizas. La historia de la fábrica militar de Río Tercero es mucho más que la crónica de un polo industrial que voló por los aires. Es la radiografía exacta del momento en que un Estado decidió sacrificar a sus propios hijos para ocultar sus pecados más oscuros. Durante 6 décadas, generaciones enteras de argentinos forjaron su identidad, su sustento y su orgullo nacional alrededor del ensordecedor ruido de esas máquinas. Creían con la inocencia inquebrantable del trabajador honesto que estaban construyendo una nación. Nunca imaginaron que las mismas manos institucionales que les daban de comer serían las que apretarían el detonador que destruiría sus hogares, sus familias y su paz para siempre. Lo que explotó en Río Tercero aquel fatídico 3 de noviembre no fue solo un arsenal de guerra camuflado de ineficiencia administrativa. Voló por los aires el contrato social argentino. Fue el fin abrupto y brutal de una era en la que la industria estatal era sinónimo de protección y soberanía. Cuando el humo se disipó y las cúpulas del poder intentaron barrer la metralla bajo la alfombra de la impunidad con la excusa de un simple accidente, la ciudad aprendió la lección más amarga de su historia, que frente a los grandes negocios de la corrupción internacional, la vida de un pueblo es apenas un daño colateral prescindible. Hoy, los cráteres están tapados y los portones oxidados apenas se abren, pero el silencio que rodea al inmenso predio es ensordecedor. Es el silencio de las 7 vidas arrebatadas y de los miles de sobrevivientes que, gracias al coraje inclaudicable de mujeres como Ana Gritti, se negaron a tragar el veneno de la mentira oficial. Río Tercero sobrevivió al fuego, pero su cicatriz es un recordatorio perpetuo. Nos enseña que las industrias pueden reconstruirse y los escombros pueden removerse, pero la confianza de un pueblo obrero, una vez traicionada a sangre y metralla, no se recupera jamás. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el verdadero costo de la corrupción y el impacto despiadado en las comunidades trabajadoras, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario abajo. ¿Conocías la verdad oculta detrás de la tragedia de Río Tercero? Tu opinión nos ayuda a seguir destapando y manteniendo vivas estas historias. Nos vemos en el próximo documental.